¿Qué tal? Soy Victoria Borrell, investigadora de la Universidad de Huelva y estoy encantada de estar en este Congreso Internacional Nodos del Conocimiento con una propuesta de trabajo que lleva por título Los judíos en la frontera sur de Europa, respuestas identitarias ante nuevos contextos. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto I+D+I, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y los fondos FEDER en un proyecto llamado Una manera de hacer Europa. Pasamos a ver primero el contexto sociocultural de Melilla, que está marcado evidentemente por la diversidad cultural y religiosa, y además con una expresión abierta de estas identidades en un marco fronterizo por el que transitan diariamente más de 35.000 personas. Las repercusiones que esto tiene son muy grandes en varios ámbitos. Me gustaría destacar el educativo. Aparecen escuelas públicas, concertadas y privadas ligadas a diferentes adscripciones religiosas. Luego, en el ámbito cultural, pues destaca la protección y la producción de patrimonio de cada una de las culturas que conviven en la ciudad autónoma. En el ámbito social destacan problemas sociales de gran envergadura y tensiones interculturales. Y en el político, pues son importantes las confrontaciones partidistas que están ligadas muchas veces a las adscripciones religiosas. Me gustaría invitarles a mirar la fotografía que corresponde al calendario intercultural de 2022, perdón, donde aparece el reconocimiento de 7 culturas a nivel oficial y bueno, apoyadas institucionalmente. Aparte de estas hay otras muchas más, pero esto es el reflejo sintético del reconocimiento de esta diversidad cultural. En cuanto a las consideraciones teóricas, quiero comunicar que me manejo en un enfoque sistémico basado por una parte en el mapa simbólico del entorno, de las distintas expresiones de la identidad cultural y religiosa de Melilla, siguiendo a Rafael Briones, y también me interesa el análisis diacrónico, sobre todo por la pandemia como hito evolutivo que marcó un antes y un después en esa transformación de identidades. Además, trabajo el concepto de cultura en la configuración y transformación de las identidades, siguiendo un proceso de legitimación que he venido a llamar de soberanía cultural. Me interesa mucho ese continuum que destaca Domenech de tradición, conciencia e imaginación. Es una fusión que se refiere a la visión o contemplación del pasado, del presente y del futuro del identitario. Y luego también, por último, siguiendo a Carlos Jiménez, trabajo la tensión del consenso y disenso que existe entre la convivencia, coexistencia, hostilidad entre las diversas culturas. Los objetivos son fundamentalmente tres. Uno es analizar las transformaciones en la identidad cultural de los judíos de Melilla, haciendo visibles pues, sus creencias, sus prácticas rituales, visiones del mundo y pautas de comportamiento. Por otro lado, me planteo identificar la pervivencia de las costumbres a través del estudio del ciclo de la vida, por una parte, y de las festividades anuales y sus símbolos, siempre desde la visión de los protagonistas. En tercer lugar, me he planteado determinar la implicación de la comunidad judía en la renovación identitaria, tomando como centro, por una parte, la salvaguarda y la producción de patrimonio cultural inmaterial y, por otra, su presencia en nuevos espacios públicos. La metodología, como soy antropóloga, no podía ser de otro modo, se centra en un enfoque etnográfico. Para eso he realizado la exploración en la memoria de informantes representativos de la comunidad y he aplicado numerosas entrevistas, he realizado la grabación de historias de vida. Por otra parte, aplico la observación participante y el registro en el diario de campo. Las entrevistas me han servido para realizar especialmente el capítulo del ciclo de la vida y las vivencias durante y después de la pandemia, y la observación participante sobre todo como clave para reconstruir aspectos de capital cultural y las festividades. Luego he pasado a la recopilación de documentación diversa, bibliografías, relatos, artículos y prensa escrita, pues en este caso para plasmar consideraciones históricas que estén vinculadas a las identidades. Y por fin he realizado pues, la revisión de programas durante varios años de Televisión Melilla en el espacio que tienen dedicado a las diferentes culturas para registrar datos que me dieran luz, me aportaran alguna claridad sobre la renovación de la identidad en la comunidad judía.
En cuanto a los resultados, el primer bloque pues lo he destinado a responder a la pregunta quiénes son los judíos melillenses y cómo han llegado a ser lo que son. Bueno, su presencia supera los 150 años en la ciudad autónoma y su génesis fue plural. En principio había judíos en el norte de África, judíos rifeños, pues con una cultura rural, bereberes, y estos eran los Toshabim, pero se da el caso de con la expulsión de los judíos de Sefarad por parte de los reyes católicos, estos judíos emigrados son los Megorashim, que llegan y se ubican también en el norte de África, y entonces se funden, se relacionan, se mezclan, y cuando llegan a Melilla en 1864 lo hacen pues con un sincretismo cultural entre sefardíes y bereberes. A partir de ese momento comienzan a organizarse socialmente y sus dos pilares fundamentales son la familia y la comunidad. Además, la comunidad tiene a su vez dos brazos importantes. Uno es la comunidad física, basada en el presidente, y otra es la comunidad religiosa, cuya importancia o protagonismo sobrecae en el rabino. El bloque de resultados número 2 lo he destinado a datos sobre ritualización del ciclo de la vida mediante la salvaguarda de la memoria. Entonces hago referencia a muchos rituales relacionados por una parte con el nacimiento o la infancia, como el talamón previo a la Berit Milá, que es la circuncisión, el Bar Mitzvah, que es el rito de paso hacia la vida adulta, en la juventud la formación religiosa que hacen en la Yeshiva, la escuela hebrea, y la serie de preceptos que cumplen. En cuanto a la adultez, pues he explorado la noche de paños, que sería como la fiesta de pedida, y la ketubá, el contrato propio de matrimonio o la boda, la experiencia en el mikvé, que es el baño ritual de las mujeres, un baño de purificación, y el ziniut, que está asociado con todos los preceptos que tienen que ver con el recato, fundamentalmente dirigido también a mujeres. Y luego existen otra serie de preceptos diarios y asociacionismo, dirigidos a la solidaridad y a la ayuda al prójimo. En cuanto a la vejez y muerte, hay una serie de preceptos y rituales, fundamentalmente destacan los asociados con los cementerios y entonces en este caso los rituales corren a cargo de una sociedad santa o sagrada que recibe el nombre de la Hebra Kadisha. El tercer bloque de resultados, bueno, se refiere a la gestión del capital cultural. ¿Qué festividades anuales son las que destacan en la vida de los judíos de la ciudad autónoma? Bueno, pues empezando el ciclo anual por el Año Nuevo, que es el Rosh Hashanah, pasamos por el Yom Kippur, que sería el Día del Perdón, la Hanukkah, perdón, el Sukkot, que es la fiesta de la cabaña. Está ahí una fotografía donde se ve perfectamente las palmas que organizan esa cabaña en el exterior. La Hanukkah, que es la fiesta de las luces, también he incluido una fotografía para que vean cómo se ilumina Melilla con esta celebración de la independencia del pueblo judío. Luego aparece también Purim, que según el libro de Esther, pues supone la salvación de los judíos y viene a asemejarse como al carnaval cristiano católico, donde pues, mayores y pequeños se disfrazan y viven el jolgorio en la calle, ¿no? A continuación aparece Pesaj, que es la fiesta de la Pascua y conocida popularmente como la fiesta de la galleta, que se vive también con mucha intensidad en la ciudad. Y termina el ciclo anual con el Shavuot, que es el Pentecostés. Bueno, pues todas estas fiestas están muy relacionadas con otro apartado de patrimonio cultural inmaterial, que es la gastronomía. Toda la alimentación que se conoce con el nombre de kashrut o kosher más habitualmente. También se refiere al capital cultural todo el contenido de preceptos relacionados con el Sabbat. Pensemos que la comunidad judía llega a tener hasta 613 preceptos destinados a varones, solo 3 destinados a mujeres, en virtud de la binah, que es esa cualidad que tienen las mujeres por las que están exentas de cumplir tantos preceptos, evidentemente porque tienen que sostener la casa y la familia, y eso no les daría tiempo a cumplir tantos. Pero bueno, es muy interesante ver cómo esto constituye un capital cultural. En cuanto a la solidaridad social, pues también a muchas actividades de asociacionismo son consideradas patrimonio. Y existen otras específicas de Melilla que vendré a desarrollar en la ponencia, en el texto íntegro que se publicará próximamente.
Los resultados así más destacados, ya fuera de los bloques específicos, son que las respuestas desarrolladas ante la crisis sanitaria de 2020. Los judíos reaccionan de una forma muy rápida en Melilla y comienzan a utilizar las nuevas tecnologías, lo cual supone una serie de negociaciones culturales, dado que hay que, bueno, pues amoldar determinadas costumbres y determinadas tradiciones. Entonces ahora las charlas o conferencias se dan en directo a partir de plataformas como Zoom y Google Meet, pues las fiestas, la información se da a través del WhatsApp, también se expresan recordatorios, ayuda mutua, una infinidad de cuestiones. Y me gustaría destacar las estrategias que he considerado adaptantes como más relevantes. Una es la apertura a los espacios de participación, como ya he dicho, de espacios públicos. Otra sería la realización de actividades culturales, siempre en relación con la ruta sefardí, el museo hebreo, la parte del museo hebreo dentro del Museo Histórico Etnográfico de Melilla, las actividades relacionadas con el cementerio de San Carlos y un sinfín de ellas. Destacar también su presencia en los medios de comunicación, concretamente en la televisión, en el programa de Televisión Melilla, acuden pues cada mes, una o dos veces para exponer las curiosidades de su capital cultural, de su patrimonio inmaterial y no solo este patrimonio, sino también pues recordatorios, ofrecimientos a la comunidad global, etcétera. Y por fin destacan el fomento de una innovación que son los proyectos turísticos de cara, bueno, pues a exportar la imagen de la cultura hebrea al resto de la península y al resto del mundo, especialmente a Israel y a algunos países de América Latina. Y esto es un tema también muy destacado en la investigación. En cuanto a la discusión y las conclusiones, ¿qué se puede decir? Pues como muy destacable la consistencia de la identidad religiosa judía, basándose en ese sincretismo entre la tradición y la modernidad. Esta comunidad produce y usa el patrimonio cultural persiguiendo una supremacía sociopolítica. Pensemos que son esos 1000 individuos que temen una extinción en un futuro no muy lejano dentro del conjunto de la ciudad y por tanto son muy activos para mantener esa supremacía y ese prestigio que tienen. Luego, por otra parte, destacan las alianzas interculturales para reafirmar la propia identidad religiosa frente al resto de comunidades culturales de la ciudad. Ya hemos hablado, pues son los cristianos católicos, los musulmanes, hindúes, los evangélicos, la comunidad china actualmente. Últimamente hay una pequeña comunidad irlandesa, también otra latinoamericana y muchas más. Hay que destacar también como elemento en la discusión y las conclusiones la gran motivación, la intensa motivación que tiene la comunidad judía para la movilización y la legitimación identitaria que se llega a conseguir a través de la proactividad, de esa innovación, de esa disposición a la acción centrada en el presente con una visión creativa, además, ante el futuro, con esa capacidad de hacer proyectos. Y luego, muy a destacar en las conclusiones, me gustaría subrayar las repercusiones de la pandemia, cómo han sido vividas en una comunidad que ha experimentado la incertidumbre, como todas las demás, en una frontera cerrada que ha perjudicado comercialmente sus negocios, pues toda la pérdida de miembros también, todo esto negativo ha sido transformado en acción, en positividad y en proyectos de futuro. Por el momento no tengo nada más que añadir. Gracias por su atención y estaré a su disposición para responder a todas las preguntas que sean de su interés.